Hola, ¿qué tal? Les voy a hablar acerca de la geografía del estado ecuatoriano, centrándome en lo que es el Heartland, Hinterland, Highland, fronteras, líneas de comunicación y polos de desarrollo. Iniciando con la geografía del Ecuador, tenemos que por su extensión Ecuador es el país andino más pequeño, que sin embargo cuenta con la densa población de aves por kilómetro cuadrado del mundo, ubicándose en la costa noroeste de América del Sur, limitando al norte con Colombia, al sur y al este con Perú, al oeste con el Océano Pacífico, el cual baña el perfil ecuatoriano. Su capital, Quito, la cual es declarada de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, por su arquitectura colonial que contrasta modernos e imponentes edificios del Quito moderno, hoy conocida y convertida en el Distrito Metropolitano. Cuenta con regiones naturales que presentan características propias y se distinguen en su clima, fauna y flora, dentro de las cuales se encuentra la costa, la sierra, el oriente, las Islas Galápagos o archipiélago de Colón. Iniciando con el Heartland del Ecuador, hace referencia al espacio de crecimiento comprendido el núcleo vital, Heartland, y las fronteras. Su función principal, promover los recursos y brindar seguridad necesaria para su desarrollo. En nuestro caso, el Heartland está ubicado relativamente en el centro del territorio, constituido por el triángulo de cohesión Guayaquil-Quito-Cuenca, donde se concentra la mayor capacidad cultural, económica, política y militar del Estado, siendo aquellos espacios de crecimiento que reúnen las exigencias mínimas para su desarrollo, así como los recursos naturales. Quito, por su parte, siendo la capital, constituye el poder político del Ecuador, mientras que Guayaquil y Cuenca significan el poder económico, que sin embargo no son aprovechados en toda su magnitud. El espacio de crecimiento del Ecuador reúne los requisitos para el desarrollo del núcleo vital y núcleos menores, pero el potencial de sus recursos naturales no es totalmente aprovechado. En cuanto al hinterland, cabe recalcar que el puerto es un vínculo importante de comercio de mercancías, la conexión de su zona de influencia o hinterland con el mundo exterior. Los puertos son de vital importancia para el desarrollo económico de un país. Ecuador es un país que ha tenido un creciente desarrollo en las actividades industriales, dado que en la última década se dio incentivos con el Plan Nacional del Buen Vivir y el cambio de matriz productiva. El hinterland en nuestro caso, que es Ecuador, lo es Guayaquil, considerándose la capital económica del Ecuador, junto con su majestuoso río Guayas, afirma la autonomía y actividad comercial de la ciudad-puerto por excelencia. La perla del Pacífico tiene su fortaleza, que es el puerto, situado en la costa occidental ecuatoriana, Océano Pacífico, en el brazo del mar Estero Salado y a 10 kilómetros al sur de la ciudad, que su zona de influencia industrial y económica incide en el dinamismo portuario e inversiones que realiza Contecón junto con Andipuerto, que concesiona en el Puerto Libertador Simón Bolívar y las terminales privadas. También se debe recalcar que, de acuerdo a un informe entregado en el 2017 por American Economic Intelligence, el puerto de la urbe porteña es el 10º en América Latina y el Caribe en registrar un movimiento de carga promedio anual de 1.8 millones. Asimismo, se ha anunciado su adjudicación al dragado de la profundización del canal de acceso a las terminales portuarias marítimas y fluviales, con lo que se prevé que Guayaquil sea un imán para los grandes barcos y navieras y aumente su posicionamiento frente a competidores regionales, en este caso Colombia con Buenaventura y Perú con Callao. Del Ecuador, en este caso la zona andina, Andes, región interandina o altiplano, es una región geográfica del Ecuador que se extiende de norte a sur por la cordillera de los Andes. Su altura típicamente varía de 1.800 a 6.268 metros con Chimborazo. Está formada por las provincias de Pichincha, Carchi, Tungurahua, Chimborazo, Cañar, Azuay, Loja, Imbabura, Bolívar y Cotopaxi. Se distingue por sus alturas cumbres montañosas, volcanes y cumbres nevadas, Cotopaxi y Chimborazo, que se encuentran entre las montañas más notables. Sus provincias incluyen pueblos antiguos como Quito, Cuenca, Latacunga, Riobamba, Ambato y Loja, asimismo como lugares de artesanía, que es Otavalo. En esta zona coexisten zonas cálidas, templadas y frías. También se debe tener en cuenta que el área interandina, conocida como las Tierras Altas, tiene valles con diferentes alturas y temperaturas. Los estilos de vestimenta son variados, generalmente definidos por la calidez del sitio,
donde predomina el atuendo tradicional de los pueblos indígenas, destacándose constantemente los ponchos. La zona andina, también conocida como la sierra, se distingue por la preservación de ecosistemas únicos de páramo alto andino y cumbres, y valles de excepcional valor estético, que se complementan con la artesanía, la gastronomía y otras expresiones culturales usadas ahora por personas de todas las etnias y clases socioeconómicas en esta región. Continuando con las fronteras del Ecuador, Ecuador es un país que se encuentra ubicado en la esquina noroccidental de América del Sur, como ya se mencionó, justo sobre la línea equinoccial. Dado a ello, su geografía se encuentra surcada por sistemas ecogeográficos como la selva amazónica, el sistema montañoso andino y el océano Pacífico, teniendo tanto fronteras terrestres y marítimas. En el caso de las terrestres, tenemos de lo que es Colombia, que es la más corta y posee una extensión corta con Ecuador con respecto a otros países. Esta se extiende desde la desembocadura del río Mataje en la bahía Ancón de Sardinas y la desembocadura del río Guepi en el Putumayo. Las provincias que forman parte de esta frontera son Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, las cuales empezaron a negociar con la disolución de la Gran Colombia en 1830. Perú. La frontera de Ecuador con Perú se extiende entre el Océano Pacífico y la selva amazónica, siendo la más larga que tiene Ecuador con otro país vecino. El límite inicia con el Océano Pacífico en el punto donde se encuentran las ciudades costeras de Zarumilla, Perú, Huaquillas de Ecuador, continuando por las montañas de la cordillera del Cóndor hasta llegar en la selva amazónica y terminar en el río Putumayo. En cuanto a sus fronteras marítimas, se tiene que con Colombia, el 13 de junio del 2012, los cancilleres de Ecuador, Ricardo Patiño, y de Colombia, María Ángeles Holguín, suscribieron una declaración conjunta en la que precisamente definieron el límite marítimo binacional. Costa Rica. Las zonas económicas exclusivas de la isla del Coco, que es Costa Rica, y de las Islas Galápagos de Ecuador se superponían, y por lo cual vieron necesario firmar un acuerdo para definir el dominio sobre sus aguas territoriales en el Océano Pacífico, dándose esto el 12 de marzo de 1985. Con Perú también, donde se realizó la declaración de la zona marítima, que fue un acuerdo firmado entre Ecuador, Perú y Chile el 18 de agosto de 1952, donde 2 años más tarde los tres países firmarían en Lima el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima, con lo cual se buscaba crear en el mar una zona especial que se encontraría ubicada más allá de las 12 millas marinas desde sus riberas con el objetivo de ordenar la pesca artesanal. Tenemos las líneas de comunicación de Ecuador. En el Ecuador cuenta con líneas de comunicación que pueden ser recorridas mediante el transporte terrestre, marítimo o aéreo, como se describe a continuación. Las carreteras, que son el conjunto de carreteras y caminos de Ecuador, comprende el conjunto de caminos de propiedad pública sujetos a lo que es la normativa y el marco institucional vigente en el país, integrada por lo que es la red vial estatal, donde se encuentran lo que es las vías primarias, entre las que se encuentra Troncal de la Costa, Transversal de la Central, Troncal de la Sierra, Troncal de la Amazonía, y vías secundarias, entre las cuales están las vías Colectora Quito, La Independencia, la de Quito Tambillo, Quito Cayambe, Quito Pivo. En la red vial provincial, considerada como vías terciarias, y la red vial cantonal, que son caminos vecinales. Entre sus puertos, el Ecuador tiene la suerte de contar con puertos especializados en sus actividades. Tal es el caso del Puerto Bolívar, centrado en lo que es la parte bananera y cacotera, Guayaquil, operando con carga general de exportación e importación, Manta, en el ámbito turístico y pesquero, Esmeraldas en el Balao y San Lorenzo en Madera. El transporte aéreo, que constituye de aeropuertos internacionales, aeropuertos alternos y en otros casos aquellos que son más pequeños que conectan provincias. Entre sus polos de desarrollo se encuentran los principales: el Polo de Desarrollo del Austro, del Calzado, de Mejía y de Iturcachi, al 2019 contando con el Polo de Desarrollo de Mejía con 175 millones, de Iturcachi, Yahuachi y Zapotillo. Estos deben tener un enfoque de cadenas de potencial competitivo sostenible.
y asimismo impulsar cadenas priorizadas con incentivos.